Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Recibe gracias en el nombre de Jesús. Y a todos, hermanos, todos, soy deudor a todos en esta noche, a Pablo también, en el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el verso 1, yo voy a leer para todos. Dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar. Otra versión dice: y separaron y ungieron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Rápidamente, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Verso 1 en adelante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca de Dios. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta ahora. Pérez Usa hasta ahora. Quiero predicar en esta noche con el tema: Pérez Usa mi vida por su gloria. Tenga la amabilidad de sentarse, mi hermano. Pérez Usa mi vida por su gloria. Pérez Usa mi vida por su gloria. El contexto en el que nos ubicamos para el desarrollo de ese mensaje, mis hermanos, se remonta hasta los días del sacerdocio activo de Elí y su casa. Hay un sacerdote, ese es el hombre de Dios, el encargado de ministrar la casa. Si había alguien que se hubiera destinado, que se hubiera delegado por parte de Dios para estar cerca de la gloria de Dios, ese era Elí. De seguro muchas experiencias, muchas vivencias, muchas anécdotas por contar, por compartir, ya que ese hombre había ejercido en el sacerdocio durante mucho tiempo. Él era el hombre de Dios, el hombre que Dios le hablaba, y la mano de Dios siempre estaba a favor de él. Milagros, señales, prodigios, profecías. Tanto así que de una manera u otra él da alguna confirmación a la oración de Ana por un hijo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió a ello: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has
hecho. Todos sabemos, hermanos, que más adelante iban a ser Samuel, quien iba a ser el sustituto en el ministerio y en el sacerdocio. Elí, un hombre poderoso en Dios, pero ahora han pasado los años y su relación, su comunión con Dios se ha deteriorado. Su visión física, pero también su visión espiritual se ha oscurecido, se ha vuelto permisivo. Sus hijos toman las ofrendas de Dios y fornican con las mujeres que dormían a la puerta del tabernáculo de reunión. Toman las ofrendas dedicadas a Dios de una manera arbitraria, profanando así lo santo de Dios y convirtiéndolo en algo abominable ante la presencia del mismo. Tanto así que la Biblia se encarga de decir específicamente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No obstante, mis hermanos, ese era el panorama sombrío que merodeaba la casa y el sacerdocio de Elí. Pero no solo esto, el fuego de la lámpara de Dios que debía arder constantemente, según el libro de Levítico en su capítulo número 6, el verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. El fuego, hermano, que debía arder constantemente, el fuego que no podía apagarse, por orden de Dios, era una orden, el imperativo de parte de Dios para el sacerdote de turno. No importaba la línea levítica de la que se levantara, el tiempo que llevara ejerciendo el sacerdocio, él tenía la obligación por parte de Dios de no dejar que el fuego se apagara. Pero el contexto en el que estamos predicando en esa noche muestra un panorama desalentador y trágico. El fuego que debía arder con intensidad, mis hermanos, el fuego que debía arder constantemente en la casa de Dios, ahora es pábilo humeante. Ahora en Elí hay ambivalencia, hay desidia, hay pereza, hay indiferencia, y se ha llegado al punto de que la lámpara de Dios está a punto de apagarse. El pueblo se reunía para escuchar la cátedra de Dios por parte del sacerdote, lo más parecido a la escuela dominical. Todo el pueblo se reunía para escuchar la palabra de Dios por boca de Elí, pero ya Dios no le habla con frecuencia. Ahora hay escasez de palabra en Israel y la visión de parte de Dios para Elí no era frecuente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Alabanzas al Señor. Y qué doloroso es, hermanos, cuando recordamos con nostalgia aquellos tiempos gloriosos, cuando Dios nos hablaba con frecuencia. Digan amén. Cuando Dios nos hablaba en visión nocturna, como dice el libro de Job. Cuando abríamos la escritura y ahí estaba Dios mostrándonos qué hablar, qué decir, qué predicar, qué programa hacer, quién debía ser el predicador del culto. Aquellos tiempos donde no era tan complejo sentir la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Aquellos tiempos donde la alabanza era fluida. Aquellos tiempos donde no costaba tanto sentir la presencia de Dios. Aquellos tiempos donde se levantaban las manos con libertad y podíamos sentir el impacto de la presencia de Dios en nuestro corazón. La alabanza, la adoración a Dios era fluida. Sentíamos la gloria de Dios en lo más íntimo de nuestro ser. No podíamos resistir, caíamos de rodillas llorando, pidiendo misericordia al Señor. La palabra, hermano, la palabra de Dios penetraba lo más profundo del corazón. Pero qué triste ver lo que antes éramos y ahora no lo somos hablando espiritualmente. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero yo en esa noche
bajo la autoridad del Espíritu Santo, vengo a hablar con algunos Samueles aquí. Vengo a hablar con algunos Samueles que van a poner su corazón en el altar de Dios. Vengo a hablar con gente que se va a preocupar por la gloria de Dios. Vengo a hablar con gente que se va a preocupar por tener experiencias continuas con Dios. Vengo a hablar con gente que se va a preocupar por sentir el fuego de Dios en su alma, por sentir el fuego de Dios ardiendo con intensidad en su corazón. Vengo a despertar a algunos Samueles que están dormidos, pero Dios en esta noche vuelve y habla, vuelve y llama: Samuel, Samuel, Samuel. Y yo quiero escuchar a algunos Samueles que se levanten, no importa la hora, no importa el lugar, que digan: habla, porque tu siervo. Alabanzas, 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 alabanzas al nombre de Jesús. A ese aplauso fuerte a la gloria. Samuel, 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 despierta en esta noche. Hablo con ese tipo de hombres, con ese tipo de mujeres, que a diferencia de Elí, hoy se van a preocupar por la gloria de Dios. Hoy van a volverse a apasionar por la presencia de Dios. Hoy van a volver a permitir que Dios toque lo más profundo de su corazón a través de su palabra. En esa alternancia de sacerdocios, el arca es raptada, y en ese tour de ciudades por la que transita el arca, encontramos ciudades como Gad, Ecrón, eran ciudades emblemáticas para los filisteos. Asdod, el lugar donde estaba ubicado el templo al dios falso Dagón. El arca pasa por otra ciudad llamada Bet-Semes. Y con los de Bet-Semes ocurrió una inferencia. Ellos abrieron el arca y miraron dentro de ella. Y por eso Dios hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Por la mortandad y el temor de que la ira de Dios viniera sobre ellos nuevamente, ellos deciden llevar el arca a los contornos de Kiriat Jearim. Diga conmigo: Kiriat Jearim. Ahí iniciamos nuestra lectura. Es la ciudad en la que nos hemos ubicado para desarrollar esa predicación. Es el lugar en el que estamos ubicados en esta noche. Para los de Kiriat Jearim, hermanos, no es desconocido el contexto en el cual llega el arca a sus contornos. El arca llega de Bet-Semes, pero hay una mortandad, y luego la traen a Kiriat Jearim. Ellos no desconocían que en Bet-Semes había habido muerte por el irrespeto de los hombres de Bet-Semes. Ya quiero ver el gentío, cómo se agolpó cuando el arca llegó a los contornos de Kiriat Jearim. Y se agolparon con la firme intención de sacar el arca de sus tierras. Las casas paternas, los ancianos y los hombres de más sabiduría en el pueblo se reunieron para decidir qué hacer. Y ya quiero ver a algunos aprobando la postura de que el arca se quede en medio de ellos, porque de una u otra manera ellos tenían algún conocimiento. Habían escuchado que se trataba de la misma gloria de Dios. Y a otros ya los quiero ver también cerrando toda posibilidad de que el arca esté entre ellos. Había habido una mortandad, nadie quiere eso. Y estando en ese debate, unos sí, otros no, otros en positivo, otros en negativo, parece que se escucha una voz en medio del gentío. Y alguien dice: llevemos el arca a la casa de Abinadab, aquel que vive en el collado. Parece ser una idea coherente, porque había habido muerte. Y parece que ellos aprueban la idea. Y luego de la aprobación ellos deciden llevar el arca a la casa de Abinadab situada en el collado. Ya quiero ver a ese hombre contento, feliz. Aunque ese hombre vivía a la distancia, la casa de Abinadab pertenecía a los límites geográficos de la tierra de Kiriat Jearim. Estaba distante
estaba a las afueras, pero pertenecía a los límites de Kiriat Jearim. Déjeme ponerlo en contexto. Lo más parecido al kilómetro 30, al kilómetro 18, que aunque están a las afueras de la ciudad, pertenecen a Cali. Ese hombre pertenecía a la tierra de Kiriat Jearim, pero vivía a las afueras, en el collado. Otra versión dice en las montañas. Ese hombre vivía en las montañas, en las alturas. Y todos los habitantes de Kiriat Jearim toman la decisión de llevar el arca y la llevan hasta la casa de Abinadab. La llevan hasta la casa de Abinadab y la ponen en el centro, porque la gloria de Dios tiene que estar siempre en el centro. La ponen en el centro de su casa, y viendo la necesidad de que hubiese un sacerdote que ministrara, ellos santifican, ellos ungen a Eleazar su hijo para que guarde y ministre el arca de Jehová. Eleazar no tenía nada que ver con la raza, con el vínculo levítico. Usted sabe que según la ley de Moisés, los únicos que podrían ministrar el tabernáculo o los utensilios del tabernáculo tenían que ser levitas. Pero Eleazar es injertado. Eleazar, por gracia de Dios, empieza a ejercer como ministro en ese lugar. Ya me quiero imaginar las mañanas en esa casa, hermano. Ya me quiero imaginar los devocionales matutinos en esa casa. Porque donde la gloria de Dios llega, las cosas cambian. Ya me quiero imaginar a Eleazar, hermano, ardiendo por la gloria de Dios. No había mañana que en esa casa no se escuchara un quebranto, un gemido, una alabanza al Señor. No había mañana que no se escucharan lágrimas. No había mañana que en esa casa no descendiera la gloria de Dios. Lo más parecido a Moisés en el tabernáculo cuando la nube descendía. Ya me quiero imaginar la casa de Eleazar y la casa de Abinadab impregnada de la gloria de Dios. Y hermano, y en ese contexto de gloria, empieza a gestarse un avivamiento en la casa de Abinadab. Eleazar es el joven ministro, pero es un hombre que está apasionado por la gloria de Dios. Es un hombre que se apasiona por la presencia de Dios. Él no conoce mucho, pero él sabe que ese utensilio que hay en el centro de su casa se trata de la misma presencia de Dios. Él no sabe mucho, no lleva mucho tiempo ministrando, pero él sabe que en ese lugar ocurren cosas especiales. Abinadab y Eleazar, gestores de un avivamiento. Pero mi hermano, me llamó la atención y es lo que el Señor me hizo entender, me reveló cuando leía este pasaje. Porque cronológicamente hablando, primer libro de Samuel capítulo 7 y segundo libro de Samuel capítulo 6 no tienen nada que ver en su tiempo. Pero yo quiero que usted se conecte, que entienda la revelación de Dios en esa noche. Porque en el segundo libro de Samuel, aunque no habla de Eleazar, sí habla de Abinadab. Habla de Abinadab y aparecen otros dos personajes que no habían aparecido en primer libro de Samuel capítulo 7. Ahora aparece Usa y aparece Ahío, pero está la ausencia de Eleazar. ¿Sabe, mi hermano, que yo quiero imaginar? Ya le voy a dar una cita bíblica para que usted comprenda lo que quiero decirle. Yo quiero imaginar que llegó el día que Eleazar iba a irse de la casa, qué sé yo, iba a casarse, decidió irse por alguna situación, pero en esa casa estaba Usa. Usa era un simple niño. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús multiplicó panes y peces, y dice que hicieron una contabilidad allí, y dice que simplemente contaron a los varones. Dice que Jesús multiplicó panes y peces, 5,000 en una ocasión. Y dice que no contaron las mujeres y los niños. No sé si usted ya quiere entender lo que quiero decirle esa noche. El día que llevaron el arca a la casa de Abinadab, Usa simplemente era un niño. Por eso no fue contado. Pero ahí estaba Usa.
Un niño, alguien inexperto que no se tiene en cuenta, porque según el contexto histórico, el contexto cultural judío, no se tomaban en cuenta ni las mujeres ni los niños. Pero Usa está en la casa. Usa siendo un niño, empieza a ver a Eleazar, empieza a ver a su padre, el patriarca Abinadab, poniéndose en las manos de Dios, poniéndose en la presencia de Dios. Y Usa va creciendo con esa imagen en su mente. Y ya me quiero imaginar a Eleazar un día, ya estaba por irse, ya estaba por dejar el ministerio, pero llamó aparte a Usa y le dijo: Usa, yo tengo algo que decir. Yo he visto que al igual que yo, al igual que mi padre, cuando se trata de la gloria de Dios, aunque eres muy pequeño, te apasionas. Sientes que tu corazón arde con intensidad cuando se trata de la gloria. Así es. Usa, llegará el día que yo me vaya, llegará el día que yo me muera, llegará el día que nuestro padre se vaya, llegará el día que ahí yo no esté, pero por encima de mi padre, por encima de mi vida, por encima de tu hermano y aún por encima de tu vida, la gloria de Dios tiene que ser lo más importante. Dale. Hablo con algunos apasionados en esta. Apasionate por la gloria de Dios. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Apasionate por la gloria de Dios. ¿Sabes por qué Dios no hace lo que hacía contigo en tus primeros días? Porque has perdido pasión. ¿Sabes por qué cuesta tanto orar y sentir la presencia de Dios? Porque has perdido pasión. ¿Sabes por qué hay veces no sientes ánimo de venir al culto? Porque has perdido pasión. Pero en esta noche yo vengo a despertar a algunos apasionados. Vengo a decirle que hay que volver a permitir que Dios arda con intensidad en el corazón. Que volvamos a sentir la presencia de Dios con intensidad en el alma. Que volvamos al primer. Yo no sé si alguien más quiere eso en esta noche. Yo no sé si alguien más quiere decirle: Señor, aquí estoy, he venido por mi porción, Señor. No importa si el de al lado no cree, no importa si el de al frente, el de atrás no cree. Yo creo a la palabra, yo creo a lo que tú estás hablando. Yo quiero pasión. Yo quiero apasionarme. Escúcheme, porque siempre nos han predicado de Usa como un hombre irreverente, como un hombre irrespetuoso, como un hombre que no teme a la presencia de Dios. Y siempre hemos escuchado: Usa murió porque no conocía a Dios, porque no conocía la presencia de Dios. Pero en el contexto en el que yo estoy predicando en esa noche, Usa no es un irreverente. Usa es un apasionado por la gloria de Dios. Ahí está Usa. Eleazar ya no está, pero está él. Él es el guardián de la gloria. Él es el hombre que cuando David llega a la casa, allá en el collado, en las alturas, él es el primero que está preparando. Usa no conocía muy bien la ley, porque según la ley tenía que ser llevada el arca a hombros por los levitas. Pero ese hombre, aún en su ignorancia, muestra disposición, muestra pasión por las cosas de Dios, porque él prepara el carro, él prepara el escenario en el cual el arca de Dios va a ser llevada a la ciudad del gran rey, a Jerusalén. Y cuando van de camino, hermano, van de camino, él va adelante, va junto a su hermano Ahío, y el arca empieza a tambalearse en un lugar llamado la era de Nacón. Una era lo más parecido a una finca, y usted sabe que en una finca el terreno es pantanoso.
El terreno no es estable, es resbaladizo. Hay que usar botas porque te puedes resbalar, te puedes caer. Y fue precisamente en ese lugar donde el arca de Dios empezó a tambalearse. Bendito sea, o benditas sean las experiencias en la era de Nacón, que nos hace llegar temprano al culto a orar. Benditas sean las experiencias en la era de Nacón, que te hacen sentir incómodo y tienes que postrarte a la presencia de Dios. Benditas sean las experiencias en la era de Nacón, que te hacen ayunar, que te hacen buscar a Dios. Benditas sean esas oportunidades que te han hecho sentir incómodo y te han hecho decir: Señor, no dependo de mí, dependo de ti todavía. Benditas sean las experiencias en la era de Nacón. Y si en esta noche estás pasando por la era de Nacón, da gloria a Dios, porque eso está permitiendo de que te acerques a Dios. La era de Nacón no te va a alejar, no te va a matar, te va a hacer acercarte a la presencia de Dios. A ver, uno entendido en esta noche, uno entendido que está comprendiendo lo que Dios está hablando. No vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. Acércate, acércate. Y fue allí. Y fue allí, hermano, donde el arca empezó a tambalearse. Pero mira, Carlos, mira. O sea, quizás no sabía que al tocar el arca iba a morir. Quizás no lo sabía. Pero ese hombre era un hombre tan apasionado. Te digo, la gloria de Dios no puede caer. Prefiero caer yo. Prefiero caer yo por tierra hoy. Prefiero morir hoy yo. Prefiero me muero yo.
Esa es la historia de Policarpio de Esmirna. Dice que era un discípulo del apóstol Juan, que había escuchado predicar la palabra de Dios al mismo Juan, el Juan de Patmos. Se juntaba con los discípulos del Señor que habían conocido al Señor Jesucristo personalmente en su campo de la vida. Se dice que Juan mismo fue el que promovió a Policarpio al santo ministerio. Y hablo del pastor de la iglesia de Esmirna, de una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Policarpio fue perseguido a muerte por el imperio romano. Y cuando llegaron cerca los que iban a encarcelarlo, intentaron que Policarpio escapara, sacarlo a escondidas de la ciudad. Fácilmente pudo haber escapado, pero dijo que se haga la voluntad de Dios. Cuando sus persecutores lo vieron, se sintieron avergonzados. Y él pidió a los hermanos que preparasen una comida para ellos, pero les pidió un último deseo, el cual consistía en que le regalasen una hora de soledad para orar mientras ellos comían. A él le fue concedido, y durante esta oración revisó su vida entera. Y luego de encomendar la congregación en manos de Dios, terminada la oración, se montó en casa y lo llevaron a la ciudad. Fue el domingo, el día de la gran fiesta. Hicieron desmontar a Policarpio y acomodaron en su carro de a caballos. Y así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto e incienso ante él para salvar tu vida? Policarpio no les contestaba nada, pero puesto que insistían, le dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y lo que ustedes me aconsejan. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose él mismo se entregó otra vez en las manos de sus perseguidores. Cuando llegó al anfiteatro donde iba a ser sacrificado, escuchó una voz del cielo que le habló diciendo: Policarpio, fortalécete, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero ese acontecimiento animó bastante a Policarpio y a los demás que sí la escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpio que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo. A lo que Policarpio contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno el mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimir? Al escuchar este testimonio, le dijeron: vamos a echarte a las fieras para que te devoren a menos que cambie de parecer. Policarpio contestó sin temor: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiar del bien al mal por la razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador le respondió: está bien, si no temes a las fieras, te vamos a echar a la hoguera. Una vez más Policarpio les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora o dos y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento de los impíos. Pero ¿por qué demoras? Trae a las fieras, trae el fuego o trae lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador.
pastores iban a tomarlo para enclavarlo, digo, suélteme. El mismo que me fortaleció durante todo ese tiempo me dará la fortaleza para mantenerme en pie ante la llamas. Estaban a punto de prender la hoguera. Estaba listo para el sacrificio. Pero antes de que lo sacrificaran, hizo una oración. Oh Padre del bendito Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos que viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, Señor, que me recibas ese día como una ofrenda entre el número de los santos mártires. Como tú, oh Dios verdadero, para que en el mentir es imposible, me preparaste para este día y me avisaste mi antemano. Ya lo has cumplido. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre. Jesús, el Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hizo el amén, los verdugos prendieron el fuego y la leña empezó a arder. Lo extraño ese día fue que notaron que el fuego le hacía muy poco daño y tomaron una espada y lo hirieron, lo traspasaron. Dice la tradición que bien se